Esta es la clase 2 del módulo 7 del curso Compendio de la Vidama. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. En esta lámina tenemos el contenido del capítulo 7, Compendio de Categorías. En la clase anterior, en la primera clase, estudiamos la introducción. En la sección 1, la enumeración de categorías. En la sección 2, y el compendio de categorías insanas o el compendio de lo insano. En las secciones 3-14 estudiamos 10 diferentes tipos de categorías insanas. Y en esta segunda clase vamos a continuar con el compendio de categorías mixtas en las secciones 15-23. Y en este compendio de categorías mixtas vamos a estudiar 7 grupos, 7 categorías mixtas, que son las raíces, hetu, los factores de jnana, jnananga, los factores del sendero, maganga, las facultades, indriya, los poderes, bala, los predominantes, adipati, y los nutrimentos, ahara. Entonces esas son las 7 categorías mixtas que vamos a estudiar en esta segunda clase. Y vamos a comenzar con el estudio de las raíces. En la guía vamos a explicar cada uno de estos grupos. Por favor, tengan a mano la segunda edición del capítulo 7 del compendio del Abhidhamma. En el compendio de categorías mixtas hay 6 raíces: apego, enojo, ignorancia, no apego, no enojo, no ignorancia. Se denomina compendio de categorías mixtas porque presenta esquemas de clasificación que incluyen factores sanos, insanos y moralmente indeterminados. Por eso se denominan categorías mixtas. En pali es nisaka sangaha. Entonces, los grupos que vamos a ver aquí pertenecen tanto a lo sano, a lo insano y a lo moralmente indeterminado, o en pali es avyakata. En base a esto, esta sección del capítulo 7 sigue la primera triada del Dhammasangani, donde dice de que hay dhammas sanos, dhammas insanos y dhammas indeterminados. Entonces, siguiendo el criterio de la primera triada del Dhammasangani, nosotros tenemos este compendio de categorías mixtas. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta segunda clase, que son las categorías mixtas, entonces son categorías que pertenecen tanto a lo sano, a lo insano y a lo indeterminado. En la clase anterior, en la primera clase, vimos categorías insanas solamente, vimos 10 categorías insanas. Y como dijimos en la clase anterior, en realidad hay más categorías insanas, pero en la clase anterior, en el capítulo 7, se vieron 10 diferentes categorías insanas. Entonces, la primera de estas categorías mixtas son las raíces, que eso ya lo hemos estudiado nosotros en el capítulo número 3, en la sección número 5. Y nosotros vimos que hay 6 raíces, y también eso lo vimos cuando estudiamos las conciencias y los factores mentales también en el capítulo 2, porque las raíces son factores mentales insanos, o sea, son las 3 raíces insanas que vimos, que son el apego, el enojo y la ignorancia, y después tenemos raíces buenas, ya no las llamamos raíces sanas,
sino raíces buenas, que son no apego a loba, no enojo a dosa y no ignorancia a moja. Estas son las 6 raíces que nosotros hemos estudiado anteriormente, por lo tanto no necesitamos explicar más sobre esto. Entonces, la segunda categoría mixta son los factores de llana. Estamos en la sección 16. 7 factores de llana: aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, unificación, placer, desplacer e indiferencia. Entonces, nosotros hemos encontrado los factores de llana en el capítulo número 1 sobre las conciencias, cuando estudiamos las conciencias de la materia sutil. Y nosotros en el capítulo número 1 vimos que hay 5 factores de llana, que son algunos de los que están ahí, que es la aplicación inicial, la aplicación sostenida, el regocijo, la unificación y la sensación, ya sea de placer o indiferencia. Pero aquí nosotros tenemos 7 factores de llana, y entonces veamos la explicación del compendio. El término llana no se usa aquí en el significado usual de absorción meditativa, sino en el sentido más amplio de contemplación intensa. Upanijayana del objeto. Por lo tanto, los estados aquí enumerados se consideran factores de llana, aun cuando ocurran fuera del proceso de meditación. Entonces nosotros vimos que el término llana tenía 2 significados. Una es la contemplación intensa y la otra es algo que consume los impedimentos. Y también vimos que hay 2 tipos de llana. Una es la llana del objeto y una es la llana de las características. Nosotros vimos todas estas definiciones. Pero aquí el término llana se utiliza en un término mucho más amplio. Por lo tanto se incluyen otros factores. Estos 7 factores mentales se denominan factores de llana porque hacen posible que la mente contemple intensamente el objeto. De ellos, el desplacer es el único insano y ocurre solamente con las 2 conciencias asociadas con aversión. Los otros 6 pueden ser sanos, insanos o indeterminados, dependiendo de la conciencia con la que surjan. Entonces, aquí nosotros estamos incluyendo el desplacer, que es un factor que corresponde a la sensación en realidad, pero como es desplacer, esa sensación de desplacer solamente ocurre con las 2 conciencias con raíz en el enojo asociadas con la aversión. Entonces son los factores de llana. Al final hay un cuadro que es el cuadro 7.2, que también está en la segunda edición, donde vamos a ver de lo que estamos estudiando aquí de una forma tabular. Entonces esa es la primera categoría, la segunda categoría, que son los factores de llana. Y la tercera categoría, la sección 17, son los factores del sendero. Entonces hay 12 factores del sendero: el recto entendimiento, el recto pensamiento, el recto lenguaje, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención plena, la recta concentración. O sea, esos 8 que hay ahí son el octuple noble sendero, pero hay unos factores que son factores que no son buenos, que son la concepción errónea, el pensamiento erróneo, el esfuerzo erróneo y la concentración errónea. Entonces,
Normalmente uno estudia y aprende que hay 8 factores del sendero, que son los primeros 8 que están allí. Pero cuando hablamos de la perspectiva de la Abhidhamma, hay 12 factores del sendero, entonces se agregan la concepción errónea, el pensamiento erróneo, el esfuerzo erróneo y la concentración errónea. Entonces veamos la explicación de la guía del compendio. Entonces aquí el término sendero se usa en el sentido de aquello que conduce a un destino en particular, esto es, hacia los estados de existencia felices, los estados de sufrimiento y el nirvana. O sea que el término magga, que literalmente significa sendero o vía, se puede referir a la vía que conduce a una buena reconexión o a una mala reconexión o a el elemento incondicionado del nirvana. De los 12 factores, los primeros 8 conducen a los estados de felicidad y el nirvana. Los 4 últimos conducen a los estados de sufrimiento. Entonces, estos 12 factores del sendero pueden ser reducidos a 9 factores mentales. El recto entendimiento es el factor mental de la sabiduría. Entonces, aquí nosotros, es la parte también importante de este capítulo, cómo se analizan las categorías de acuerdo con las realidades últimas. Entonces, cuando ustedes vean el autopleno del sendero, ustedes ahora ya saben de que el primer componente del autopleno sendero, el recto entendimiento, corresponde al factor mental de la sabiduría. El recto pensamiento, recto esfuerzo, recta atención plena y recta concentración son respectivamente los factores mentales de aplicación inicial, energía, atención plena y unificación, que están asociados con conciencias sanas e indeterminadas con raíces. El recto lenguaje, recta acción y recta vida son las 3 abstinencias virati que surgen colectivamente en las conciencias ultramundanas y separadamente en ciertas ocasiones en las conciencias mundanas. Entonces nosotros hemos visto en el capítulo 2 que hay 3 abstinencias, que son el recto lenguaje, recta acción y recta vida. Y en el capítulo 2 explicamos estas 3 abstinencias y también se explicó de que son ocasionales cuando ocurren con las conciencias mundanas y ocurren una por vez. Pero cuando surgen las conciencias ultramundanas se dice de que las 3 abstinencias surgen juntas y siempre en las conciencias ultramundanas. Entonces de esta manera nosotros estamos estableciendo la correlación entre los factores del sendero y las realidades últimas. De los 4 factores del sendero erróneo, concepción errónea es el factor mental del mismo nombre y el único factor mental exclusivamente insano entre los factores del sendero. Los otros 3 son los factores mentales de aplicación inicial, energía y unificación en las conciencias insanas. No hay factores específicos para el lenguaje incorrecto, acción incorrecta y vida incorrecta, debido a que estos son simplemente modos de conducta insanos motivados por las impurezas. No hay un factor para la atención plena incorrecta, debido a que la atención plena es exclusivamente un factor mental hermoso, ausente en las conciencias insanas. Entonces, de esta manera nosotros hemos visto los 12 factores del sendero y la
correlación con las realidades últimas. Como hemos explicado en la clase anterior, entonces esto es muy útil cuando nosotros estudiamos y leemos los discursos, porque son términos que vamos a encontrar en la canasta de los discursos, como por ejemplo el pensamiento erróneo, esfuerzo erróneo, etc. Entonces de esta manera nosotros sabemos analizar esto desde la perspectiva de las realidades últimas, desde la perspectiva del Abhidhamma. Y podemos entender correctamente y completamente la enseñanza en la canasta de los discursos. Entonces la siguiente categoría son las facultades. Entonces este es el número 4. Entonces hay 22 facultades. En las láminas siguientes vamos a explicar el significado del término facultad. Entonces, el término para facultad es indriya. Y el número 1, la facultad del ojo. El número 2, facultad del oído. El número 3, facultad de la nariz. El número 4, facultad de la lengua. Número 5, facultad del cuerpo. Número 6, facultad de la feminidad. Número 7, facultad de la masculinidad. Número 8, facultad vital. Número 9, facultad mental. Número 10, facultad del agrado. Número 11, facultad del dolor. Número 12, facultad del placer. Número 13, facultad del desplacer. Número 14, facultad de la indiferencia. Número 15, facultad de la fe. Número 16, facultad de la energía. Número 17, facultad de la atención plena. Número 18, facultad de la concentración. Número 19, facultad de la sabiduría. Número 20, facultad de lo no conocido. Eso lo vamos a explicar también. Número 21, facultad del conocimiento intermedio. Y número 22, facultad del que ha comprendido totalmente. Entonces son las 22 facultades. Entonces veamos qué significa el término indriya, facultad. Entonces, las facultades son fenómenos que ejercen control en sus respectivos dominios sobre los estados asociados. Entonces, esa es la definición del término indriya. Las primeras 5 facultades, es decir, la facultad del ojo, la facultad del oído, la facultad de la nariz, la facultad de la lengua y la facultad del cuerpo, se identifican con las 5 sensibilidades materiales. Entonces, nosotros estamos estableciendo la correlación con las realidades últimas. Entonces, ¿cuáles son las 5 sensibilidades materiales? Son las 5 sensibilidades que nosotros vimos en el capítulo 6. Si quieren pueden consultar el cuadro número 6.1 del capítulo 6, y también pueden ver la guía, la número 3, donde tienen la explicación de las 5 sensibilidades. Entonces, las 5 primeras facultades son 5 propiedades materiales que nosotros estudiamos en el capítulo 6, que son las 5 sensibilidades. Y después tenemos la facultad 6 de la feminidad y la facultad de la masculinidad. Son las 2 propiedades materiales sexuales, o los 2 fenómenos materiales sexuales que también vimos en el capítulo 6. Y la facultad vital, el número 8, es de 2 tipos: la facultad vital mental y la facultad vital material. Nosotros vimos en el capítulo 2 que hay un factor mental universal, que es la facultad vital mental, Jivit Indriya.
Y en el capítulo 6 vimos que hay una contraparte material, que es la facultad vital material. Entonces, cuando hablamos de la facultad vital, hay dos, eso corresponde a dos realidades últimas. Y después tenemos el número 9, que es la facultad mental, que la facultad mental corresponde con la conciencia en su totalidad. Esto es los 89 tipos de conciencia. Entonces, y las 5 facultades de la sensación, eso lo estudiamos en el capítulo número 3, o eso pueden repasarlo en la sección 2 del capítulo 3. Nosotros vimos que la sensación se explica de acuerdo como facultades. Entonces tenemos la facultad de placer, de desplacer, la facultad que no es de placer ni desplacer, es de agrado y de dolor, cuando se trata de sensación asociada con el cuerpo. Y después tenemos las 5 facultades espirituales, que son del 15 al 19, que nosotros vamos a estudiar en la clase siguiente, que es la categoría de los requisitos de la iluminación. Entonces esas 5 facultades son importantes, particularmente en la práctica de la meditación, de la atención plena y vipassana. Entonces la facultad de la fe es un factor mental, por eso dice que se va a ver más adelante, esto en la siguiente sección, la siguiente parte del capítulo. La facultad de la energía son factores mentales, la facultad de la atención plena es el factor mental de la atención, la facultad de la concentración, el factor mental de la unificación de la mente, y la facultad de la sabiduría. Entonces son todos factores mentales cetasika. Y después tenemos las 3 últimas, que son la 20, 21 y 22, que son la facultad conoceré lo que no conozco, la facultad del conocimiento intermedio y la facultad del que ha comprendido totalmente, que eso lo vamos a explicar en la sección 22 más adelante. Entonces son las 22 facultades. Y el siguiente grupo o categorías son los poderes. En Pali se denominan bala. Hay 9 poderes: el poder de la fe, el poder de la energía, número 2, el número 3, poder de la atención plena, el número 4, poder de la concentración, el número 5, poder de la sabiduría, el número 6, poder de la vergüenza, el número 7, poder del miedo, de hacer mal, el número 8, poder de la desvergüenza, y el número 9, poder de la osadía. Entonces veamos el significado de poderes. Estos 9 se denominan poderes bala, porque no pueden ser debilitados por sus opuestos y porque refuerzan los estados mentales asociados. Entonces, tiene 2 definiciones. Entonces, cuando estos factores mentales han adquirido un cierto grado, entonces se denominan poderes. Y cuando han alcanzado ese grado y son poderes, entonces los opuestos no pueden, digamos, influir sobre los estados. Y también se denominan poderes porque normalmente estos estados están asociados con otros factores mentales y la conciencia. Entonces, porque refuerzan estos estados mentales asociados.
Entonces, en los poderes 1, 3, 5, 6 y 7, el poder de la fe, el poder de la atención plena, el poder de la sabiduría, el poder de la vergüenza y el poder del miedo de hacer mal, pueden ser tanto sanos como indeterminados. El poder número 8 y el número 9, que es el poder de la desvergüenza y el poder de la osadía, son exclusivamente insanos, y el poder 2 y 4, que es el poder de la energía y el poder de la concentración, son sanos, insanos e indeterminados. Para esto el cuadro 7.2 es muy útil porque nosotros vamos a poder identificar si son sanos, insanos o indeterminados, cada una de las categorías. Ahora, los poderes aparecen también en la sección del número 3 del capítulo 7, que son los requisitos de iluminación. Entonces lo vamos a estudiar también esto en la siguiente sección del capítulo. Y ahora tenemos la siguiente categoría, que son los predominantes. Estamos en la sección número 20. Entonces hay 4 predominantes. En Pali se denominan adipati. El predominante del deseo de hacer, que es el número 1. El predominante de la energía, el segundo. El predominante de la conciencia, el tercero. Y el predominante de la investigación, el cuarto. Veamos el significado de predominantes. Entonces se denominan predominantes adipati porque dominan los estados connacientes en la realización y concreción de tareas difíciles o importantes. La diferencia entre los predominantes y las facultades radica en el grado y rango de control. Un predominante ejerce control supremo sobre la conciencia, mientras que una facultad ejerce control solamente en su respectiva esfera. Así, varias facultades pueden estar presentes en una misma conciencia. Mientras varias facultades pueden estar presentes en una misma conciencia, solamente un predominante puede estar presente en un momento determinado. Al respecto, un predominante se compara con un rey, quien como único jefe de Estado tiene poder sobre los ministros, mientras que las facultades se comparan con los ministros, quienes gobiernan en sus respectivas áreas, pero no pueden interferir con las otras. Entonces, los 4 predominantes son el factor mental del deseo de hacer, que lo vimos en el capítulo 2, Chanda, que es uno de los ocasionales. Esto es el deseo de hacer, que no se debe confundir con loba, apego. Entonces ese es el primer predominante. El factor mental energía, o de la energía, es el segundo. La conciencia y el factor mental de la sabiduría, aquí denominada investigación. Entonces, de esta manera nosotros estamos estableciendo la correlación entre los predominantes y las realidades últimas. El deseo de hacer, la energía y la conciencia son predominantes solamente en 52 conciencias yávanas. Se excluyen las 2 conciencias con raíz en la ignorancia y la conciencia que produce el sonreír en los arahants. Entonces ustedes pueden tener a mano ahora el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia, identificar cuáles son las conciencias que tienen la función de yavanas. Y eso también lo podemos ver en el cuadro de las funciones, en el capítulo número 3, el cuadro 3.3, que es el compendio de funciones.
Entonces nosotros tenemos que hay 55 conciencias que realizan la función de yavana, pero de esas 55 solamente 52 conciencias pueden ser predominantes, porque se excluyen las dos conciencias insanas con raíz en la ignorancia y la conciencia que produce el sonreír. Entonces, en el cuadro de las 89 121 conciencias pueden identificar las yavanas que pueden ser predominantes. Y la investigación es predominante solo con 34 conciencias yavanas con 3 raíces. Entonces, ¿cuáles son las conciencias yavanas con 3 raíces? Entonces tienen que ser las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, y después tenemos las yavanas de la materia sutil, y tenemos las yavanas inmateriales y ultramundanas. Solamente un estado puede ser predominante a la vez, y únicamente cuando domina los estados asociados. La investigación predominante puede ser sana o indeterminada. Los otros predominantes son de las 3 cualidades éticas. Entonces eso es con relación a los 4 predominantes. Y aquí tenemos la siguiente categoría, que son los nutrimentos. El término pali es ahara. 4 nutrimentos: alimento, el primero; contacto como segundo; volición mental como tercero; y conciencia como cuarto. Entonces, esos son los 4 nutrimentos. El término nutrimento ahara significa aquello que sostiene, actuando como una condición de apoyo fuerte. De acuerdo con el método de los discursos, el alimento como nutrimento sostiene el cuerpo físico. El contacto sostiene la sensación. La volición mental sostiene la reconexión en los 3 planos de existencia, porque la volición es kama y este genera el renacimiento. Y la conciencia sostiene la mente y el cuerpo. De acuerdo con el método de la Abhidhamma, el alimento sostiene los fenómenos materiales de 4 causas en el cuerpo. Eso lo hemos visto en el capítulo 6. Y los otros 3 nutrimentos sostienen todos los estados mentales asociados y los fenómenos materiales. Mientras que el alimento que es materia es indeterminado, los 3 nutrimentos mentales pueden ser de cualquiera de las 3 cualidades éticas. O sea que la materia es, de acuerdo con la primera triada de la Abhidhamma, pertenece a los estados indeterminados. Al final de esta clase vamos a poner un ejemplo para estudiar el nutrimento. Entonces esas son las 7 categorías mixtas. La última entonces es el alimento. Entonces ahora viene una sección del capítulo de aclaraciones y resumen. Entonces, aquí, entre las facultades, la facultad conoceré lo no conocido es el conocimiento del sendero de la entrada en la corriente. La facultad del que ha comprendido totalmente es el conocimiento de la fruición del Arahant, y la facultad del conocimiento intermedio son los 6 tipos intermedios de conocimiento ultramundano. La facultad vital es de 2 tipos, material y mental. Entonces nosotros vimos entre las facultades la facultad número
número 20, que es la facultad conoceré lo no conocido. Entonces aquí nos está explicando de que esa facultad corresponde con el sendero de la entrada en la corriente. Entonces, estamos haciendo la equivalencia con las realidades últimas de estas facultades. Y la facultad del que ha comprendido totalmente, que es la número 22, corresponde al conocimiento de la fricción del Arahant. Entonces, ahí tenemos la conciencia de fricción del Arahant. En el caso de la primera de la facultad de conocer lo no conocido, es la conciencia del sendero de la entrada en la corriente. Y después tenemos la facultad 21, que es del conocimiento intermedio, que corresponde a los 6 tipos intermedios de conocimiento ultramundano, que serían, ¿cuáles son los 6 intermedios? Sería la fricción de la entrada en la corriente, el sendero y la fricción del que retorna una vez, el sendero y la fricción del que no retorna, y el sendero del Arahant. Entonces esos 6 corresponden a la facultad del conocimiento intermedio. Entonces, por eso son las aclaraciones. La facultad vital, que es la número 8, como explicamos ya, puede ser de 2 tipos: la facultad vital mental y la facultad vital material. Ahora, los factores de jhana no se obtienen en los 5 tipos de conciencia de los sentidos. Los poderes no se obtienen en aquellas sin energía. Entonces, para saber cuáles son las conciencias sin energía, pueden ir al cuadro del capítulo número 2, donde tenemos las conciencias asociadas con los factores mentales respectivos. Y los factores del sendero no se obtienen en las conciencias sin raíz. Asimismo, en la conciencia acompañada con duda, la unificación no es factor del sendero, ni facultad, ni poder. Solamente un predominante se obtiene por vez, de acuerdo con las circunstancias, y únicamente en las yávanas con 2 o 3 raíces. Entonces, aquí tenemos la explicación de la sección 22. Los 5 tipos de conciencia de los sentidos son meramente conciencias que se confrontan con sus respectivos objetos. Debido a que sus funciones y bases son débiles porque ocupan un lugar elemental en el proceso cognitivo, ellas no pueden contemplar el objeto intensamente, y por esta razón los factores asociados de la sensación y unificación no adquieren el rango de factores de jhana. Además, la aplicación inicial es base de los factores de jhana y en los 5 tipos de conciencia de los sentidos está ausente. No porque ha sido trascendida, como en el caso de las jhanas superiores, sino porque estas conciencias son muy primitivas en sus funciones para incluirla. Asimismo, la energía es necesaria en la conciencia para que sus constituyentes adquieran el rango de poderes. Por lo tanto, en las 16 conciencias carentes de energía, el factor mental de la unificación no puede cumplir la función de poder de la concentración. Las conciencias carentes de raíces no pueden funcionar como un sendero que conduce a un destino particular. Por esta razón, los factores del sendero no se obtienen en las 18 conciencias sin raíz. En la conciencia acompañada con duda, la unificación carece del refuerzo de la decisión adhimoca y es superada por la duda, con su naturaleza vacilante. Por esta razón no obtiene el rango de factor del sendero, facultad o poder. Los predominantes pueden ocurrir uno a la vez porque la naturaleza del predominio es tal que solo un estado puede predominar a la vez.
en una determinada conciencia y únicamente en las yávanas con 2 o 3 raíces, de acuerdo con las circunstancias. Esto es cuando uno de los 4 predominantes está actuando como tal. Entonces son las aclaraciones. Y ahora veamos la última parte del compendio de categorías mixtas, que es el resumen. De acuerdo a la realidad, las raíces se describen como 6, los factores de jnana como 5, los factores del sendero como 9, las facultades como 16 y los poderes como 9. Se dice que los predominantes son 4 y también los nutrimentos. Así el compendio de categorías mixtas, que consiste en estados sanos, etc., insanos e indeterminados, ha sido explicado en 7 formas. Entonces aquí está haciendo la correlación de las categorías mixtas con las realidades últimas. Entonces, de acuerdo a las realidades últimas, los factores de jnana son 5 porque el placer, el desplacer y la indiferencia son todos sensaciones. La sensación es un único factor mental. La reducción de los factores del sendero a 9 ya se explicó anteriormente. Las facultades se convierten en 16 porque las facultades 10 a 14, que son las facultades 10 a 14 son los 5 tipos de sensaciones. Están representadas por un solo factor mental, la sensación. Mientras que las facultades 19 a 22 son todas aspectos del factor mental de la sabiduría. O sea, de que nosotros explicamos la número 20, la número 21 y la 22, y dijimos que corresponde a la conciencia del sendero, la primera, pero en realidad se refiere a la sabiduría asociada con esa conciencia. Y lo mismo para la número 21 y número 22. La facultad vital corresponde a 2 realidades últimas, una material incluida entre las 28 clases de fenómenos materiales y otra mental incluida entre los 52 factores mentales. La distribución de las categorías mixtas entre los diferentes grupos éticos se muestra en el cuadro 7.2. Este cuadro también está en la segunda edición. Entonces, en la primera columna tenemos las 7 categorías mixtas, las 6 raíces, los 7 factores de jnana, los 12 factores del sendero, las 22 facultades, los 9 poderes, los 4 predominantes y los nutrimentos. Y entonces aquí tenemos después únicamente insanos, únicamente sanos, únicamente indeterminados, sanos e indeterminados, sanos, insanos e indeterminados. Entonces eso es en base, como dijimos, a la primera triada del Dhammasangani, que hay estados sanos, insanos e indeterminados. Entonces las 6 raíces, por ejemplo, hay 3, apego, enojo e ignorancia, son únicamente insanos. Pero las otras 3 raíces de no apego, no enojo y no ignorancia pueden ser sanas, estas 6 raíces, o pueden ser indeterminados. Entonces, ¿qué significa que son indeterminados? Que son resultantes o que son funcionales. Por ejemplo, cuando las conciencias hermosas funcionales. Los factores de jnana, tenemos 7 factores de jnana. El desplacer es únicamente insano y los restantes, aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, unificación, placer e indiferencia, pueden ser sanos, insanos e indeterminados. Y los factores del sendero, tenemos 4 factores erróneos que son únicamente insanos y los restantes 8 factores rectos pueden ser sanos o indeterminados, es decir, pueden ser resultantes o funcionales.
de las 22 facultades, solamente el desplacer es únicamente insano. Únicamente sanos es conocer lo no conocido, que es la sabiduría asociada con una conciencia sana. Únicamente indeterminados. Entonces tenemos las 5 sensibilidades, que son propiedades materiales, por eso son indeterminadas. Las 2 facultades del sexo son propiedades materiales, por eso son indeterminados. La facultad vital material es materia, por eso es indeterminado. El agrado, que es la sensación de agrado, y la sensación de dolor, que son sensaciones que están asociadas con las conciencias sin raíz, resultante insana y resultante sana, y el conocimiento final, que es la fruición del Arahant, en este caso es resultante, la sabiduría asociada con una conciencia resultante. Y tenemos la fe, la atención plena, la sabiduría y el conocimiento intermedio, pueden ser sanos y indeterminados, es decir, estar asociados con las conciencias resultantes y funcionales. Y los restantes, facultad vital mental, mente, toda la conciencia, placer, indiferencia, energía y concentración pueden ser sanos, insanos e indeterminados. De los 9 poderes, la desvergüenza y los adías son solamente insanos, y la fe, la atención plena, la sabiduría, la vergüenza y el miedo de hacer mal pueden ser sanos o indeterminados. Entonces ustedes pueden tener el cuadro de los 89 y 121 tipos de conciencia, y también el cuadro de la combinación de factores mentales con la conciencia, y identificar estos poderes en este cuadro, y ver cuándo son sanos e indeterminados. Y tenemos la energía y la concentración, que pueden ser sanos, insanos y indeterminados. Y los 4 predominantes, la investigación, que dijimos es la sabiduría, puede ser sano o indeterminada, y los otros 3, deseo de hacer energía y conciencia, pueden ser sanos, insanos e indeterminados. Los 4 nutrimentos, el alimento como es una propiedad material es solamente indeterminado, y los otros 3, contacto, volición y conciencia, pueden ser sanos, insanos e indeterminados. Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es catalogando estas categorías de acuerdo a la primera triada del Dhammasangani como sanos, insanos e indeterminados. Entonces eso es una parte de lo que hay que hacer. Y la otra parte que ya se hizo antes es establecer la correlación entre estas categorías con las realidades últimas, que también lo hemos hecho, no obstante no tenemos cuadro, lo hemos explicado en las láminas anteriores. Entonces hay 2 cosas aquí. Una es establecer la correlación entre estas categorías como las raíces, factores de llama, etc., con las realidades últimas, y la otra es, una vez que hacemos esta correlación, determinar si estas categorías son sanos, insanos o interminados. Ahora, aquí vamos a aplicar un poco el conocimiento que hemos obtenido en esta clase, de acuerdo a la enseñanza de los discursos. Entonces, en el Sangiti Sutta, que es un discurso muy importante de la colección larga de los discursos largos, nosotros tenemos este pasaje que dice: todos los seres persisten debido al nutrimento. Sabesata ahara titika. Entonces, este es un pasaje que también ocurre en otras partes de la canasta de los discursos, y
Entonces, ahora que nosotros hemos aprendido estas categorías mixtas, entonces una de las categorías mixtas que estudiamos es el nutrimento, los 4 nutrimentos. Del alimento, que es una propiedad material, como hemos visto, que vimos en el capítulo 6, y el nutrimento mental, 3 tipos de nutrimento mental, por eso tienen distintos colores, que es el contacto, la volición y la conciencia. Entonces, cuando nosotros leemos que todos los seres persisten debido al nutrimento, entonces ahora sabemos que ese término se analiza o se estudia o se traduce a estas 4 realidades últimas, que es el alimento material, que es una propiedad material, y 3 nutrimentos mentales, 2 factores mentales, el contacto y la volición, y la primera realidad última, la conciencia. Entonces, ustedes pueden ver qué útil que es el conocimiento que nosotros hemos adquirido en este capítulo. Ahora, con relación a esto, hay mucho más. Este pasaje dice: todos los seres persisten debido al nutrimento. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos la cuádruple exposición. Entonces aquí nosotros tenemos una mezcla de exposición de individuo y exposición de realidades últimas. Porque cuando se dice todos los seres, esa es una exposición de acuerdo a individuos. Y cuando se dice nutrimento, eso es una exposición de acuerdo a las realidades últimas, de acuerdo al Dhamma. Entonces aquí nosotros podemos catalogar este pasaje en base a la cuádruple exposición que nosotros explicamos en el capítulo, en la clase anterior. En realidad, seres es una exposición de acuerdo a individuos. Cuando se dice seres, en realidad se está refiriendo a sankaras, que significa a las 5 agregados, o a los agregados en general. Entonces, si nosotros quisiéramos poner esto solamente desde la perspectiva del Dhamma, de la perspectiva de la realidad última, deberíamos decir que todos los sankaras o todos los agregados persisten debido al nutrimento. Hay unas clases que nosotros impartimos en un curso anterior, que es el curso de Leyendo los Textos Pali, donde explicamos en profundidad el tema del nutrimento y este pasaje de acuerdo a los comentarios. O sea que si están interesados en profundizar más sobre este pasaje, por favor háganoslo saber para que compartamos los audios y las presentaciones de este tema. Y aquí nosotros tenemos otro pasaje, los discursos, donde el Buda dice que hay estas 3 facultades. ¿Cuáles 3? La facultad de la feminidad, la facultad de la masculinidad y la facultad vital. Bhikkhus, hay estas 3 facultades. Entonces, ahora que ustedes han estudiado cuál es la facultad de la feminidad, es una propiedad material, que vimos en el capítulo 6. ¿Cuál es la facultad de la masculinidad? Es una facultad material también, que vimos en el capítulo 6. Y la facultad vital, que es, ahora sabemos que hay 2 tipos de facultades vitales, una mental y una material. Entonces, como ustedes pueden ver, todo este conocimiento que estamos adquiriendo en este capítulo es muy útil para poder entender correctamente los discursos. Además, esta es una exposición de acuerdo con el Dhamma, porque las 3 facultades son conceptos reales, como se dice. Vamos a estudiar eso en el capítulo 8. Entonces estas 3 facultades tienen contrapartes a nivel de las realidades últimas. Entonces son algunos ejemplos, hemos tomado 2
de los discursos para que ustedes vean la utilidad de lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, esta es la última lámina. El material de lectura es la segunda edición del capítulo 7 del compendio de la vida. Entonces, con esto damos por finalizada esta segunda clase del módulo 7 del curso Compendio de la Vida.